No es fácil conseguir un asesor financiero, un magíster en finanzas, un economista el último día del año para que nos cuente algunos de los puntos, sobre todo 5 que nos ha preparado el magíster en finanzas Mariano Cáceres, que nos acompaña para tener una mirada en lo económico del presidente Javier Milei en materia económica, que es donde ha basado su gobierno. Gracias, Mariano, por venir hoy, el último día del año, acá a Telesol. Gracias por invitarme, siempre a disposición y más para hablar de temas que me encantan. Recién en la pausa fue muy linda la charla entre mis dudas y sus aclaraciones, porque es muy didáctico, Mariano. Bueno, hemos elegido las 5 económicas de Milei de este año, Mariano. Exactamente. Y si empezamos a pensar, te diría que dividamos la economía en dos: economía real y la pata financiera. La pata financiera, como hemos venido hablando a lo largo de todo el año, sí, una fiesta, un éxito. La economía real y empezando a recuperarse. Tema 1, sí, lo más festejado de todo, sobre todo por el mercado financiero: equilibrio fiscal. La pata fiscal fue lo que diría que basó 2 temas. Una parte, la baja de inflación, y otra parte, la baja del riesgo país y rentabilidades en bonos soberanos en dólares superiores al 100% en dólares. Eso es verdad. Y eso le da una sonrisa a Milei. Exactamente. Eso es real. Ese es el punto a la confianza y la voluntad para eventualmente repetir algo el año que viene. Bien, bien. Punto número 2, política monetaria. En lo que es política monetaria, vimos una marcada baja de la tasa de interés, que los puntos positivos son: tiene mucha deuda el Estado Nacional, menos intereses, menos carga de intereses. Tema 2, facilita el crédito. Es más, te digo, Gustavo, que para mí el año que viene el crédito puede ser un motor de la reactivación del consumo para el año que viene e incluso de la actividad. Veremos cómo viene la mano. Crédito privado. El crédito privado, los bancos a las personas. Exacto. ¿Qué tema hay que revisar? Con tasas más bajas se puede terminar el carry trade, y si se mueven los dólares financieros podemos tener alguna turbulencia. Sería el riesgo en la pata de política monetaria. Nos vamos a la parte cambiaria. A ver. Parte cambiaria. Sí. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? El crawling peg, o la devaluación mensual del 2%, sí, fue un ancla muy grande para el proceso de desinflación que hemos estado viviendo durante sobre todo este segundo semestre. El salto devaluatorio inicial sí fue grande, le permitió acumular dólares al Banco Central, nos dio mucha inflación en el primer semestre, pero el crawling peg la mantuvo a la baja durante este segundo semestre, y te diría que es algo que se va a discutir para salir o bajarse a partir de los próximos meses. ¿Al 1%? Al 1%, 1,5%, yo iría más despacio por las potenciales turbulencias en el dólar. Lo malo de esta pata... Eso, lo del crawling peg, es lo que permite mover al dólar. Exacto, una devaluación programada de 2% Exacto. mensual. Exacto. ¿Cuál es el tema aquí? Lo fundamental es, ojo, que se nos empieza a trazar el dólar. Y si se nos empieza a trazar el dólar, nos pasan cosas como las que vemos el fin de semana. Colas en Chile, muchos argentinos en Brasil. Sí. Es más, si querés, cuando cerremos la columna te digo que está más barato, Chile o Brasil. Bueno, dale, algo me dijeron comerciantes y gente amiga, pero vos me lo podés explicar mejor. Bien, dentro de la pata cambiaria, bien, la pregunta, el cepo. ¿Qué te diría del cepo? El cepo posiblemente fue una ayuda para las turbulencias que tuvimos con Japón o con Brasil, sí, en este segundo semestre. La pregunta es, ¿cuándo salimos del cepo? Y mira, yo me la voy a jugar y te digo que para mí salimos el año que viene después de las elecciones. ¿Por qué? Porque creo que el fondo le va a pedir 2 cosas para darles plata. Mariano, yo te hago una pausa ahí. ¿Vos le podés explicar a doña María, que está terminando de cortar el ananá para armar la ensalada de frutas de esta noche, qué significa salir del cepo económicamente? ¿Qué es el cepo? Ya sabemos cuál es la definición del cepo, es algo que nos está cerrando algo, ¿no? Pero, ¿cómo lo explicás? Perfecto, como para la tía Nilda de Rawson, que me está viendo. Ahí, entonces, ¿qué es el cepo? Es la imposibilidad de poder comprar todos los productos que nosotros queramos a nivel importado
y la posibilidad de comprar dólares para atesorar. Es decir, yo tengo mis pesos y quiero cambiarlo a dólares, lo tengo que hacer a través del mercado bursátil y no puedo ir al banco y directamente cambiarlo. Y eso es porque hay escasez de dólares. La pregunta es, ¿hay escasez de dólares o no? En ese sentido, parecería que sí, si no hubiéramos salido del cepo, y están negociando desde el gobierno con el Fondo Monetario Internacional un nuevo desembolso que permita o dé confianza para que apenas sacamos el cepo no todo el mundo vaya corriendo y compre dólares, porque uno conoce que este año ha sido un año de superpeso, pero la historia nos ha marcado de que nuestra moneda sufre constantes devaluaciones y perdemos valor. Entonces, el cepo es eso, la imposibilidad de poder comprar directamente, que es algo muy importante para la actividad económica, para aquellos que compran insumos, repuestos, puedan comprar todos los dólares que quieran. Y sobre todo, me parece que es un corazón casi al punto de explotar de un gobierno libertario que tenga un cepo algo, que tenga un candado algo. Es un mercado que no está desregulado, que no está desregulado. Y las últimas dos serían actividad económica, 2 puntos, recesión y desregulación. Recesión, a las claras, la caída del gasto público tiene un impacto en términos de PBI por la ecuación macroeconómica básica. Si hay menos gasto, hay menos actividad, si hay menos actividad, va en cascada. La verdad que hemos estado en recesión, vamos a terminar cayendo entre un 3 y un 4%, habrá que ver los números finales en el año, pero te doy un aliciente, podría haber sido mucho más grande la caída. Es decir, la verdad que las consecuencias no fueron tan graves para el nivel de ajuste fiscal que hemos tenido. Sí hemos caído, sí hay sectores que no se han recuperado. Te diría que el agro ha tenido un buen año hasta ahora, hasta el final, que tenemos algún problema. Con el quiebre de los Globo Copatel. Y otras 2 compañías más que empiezan a afectarle los márgenes, pero el resto de las actividades, consumo, te diría industria, han tenido muy malos años, igual que la construcción. Es decir, ha sido muy heterogénea en esa caída. Es decir, hay algunos con 2 dígitos y otros con crecimiento. Por eso, este número es algo a revisar el año que viene. Por último, te diría... tema de medida muy importante y que sirvió de puente fue el blanqueo. El blanqueo sirvió para 2 cosas. La primera, apagar esa volatilidad que teníamos cuando se nos movía el dólar a mitad de año en 1500. Empezaron a aparecer dólares en el sistema financiero, tranquilizaron la volatilidad. Segundo... Pero no son de Argentina esos dólares, son de los argentinos. Son de los argentinos. Bueno... no es del Banco Central ni del Tesoro. Bueno, ojo ahí, ese es el punto. Che, ¿hasta cuándo se quedan dentro del sistema? Pero mientras estén dentro del sistema, le sirven de puente al gobierno para llegar a la cosecha y tratar de evitar la volatilidad de enero y febrero que históricamente tenemos en términos estacionales hasta que llegamos a la cosecha. Esos son los 5 puntos. Y si vos me preguntás de medidas y si tenemos tiempo para ver cómo salió el año en las distintas variables, hacemos la competencia nosotros siempre, busco instrumentos que estén atados al plazo fijo, a la inflación o al dólar. Bien, buscar instrumentos es qué hago con mis ahorros, ¿dónde los llevo? ¿Cómo invierto? Exactamente. Perfecto. ¿Cómo salió el año? Y el que hizo algo que ajusta por inflación fue un rey. Es el que ganó. Vamos a terminar con una inflación en torno al 118, 119%. ¿Y qué, por ejemplo? ¿Qué ahorro ajusté ahí en inflación? ¿Una inversión de qué? Plazos fijos UVA. Los UVA. Bonos que ajustan por SER. Fondos comunes de inversión que tienen bonos y títulos SER. Eso es la verdad que si lo compraron a principio de año... Soy tradicional, me voy al plazo fijo en mi banco. Fuiste al plazo fijo, hiciste una tasa del 70%. Pero ¿qué es lo clave en este año? Si lo comparamos con el dólar, y acá hablamos de la famosa frase que deben haber escuchado todo, que es el carry trade. Sí, claro. Es, yo tenía al principio de año $1000. Vendí los $1000 a 1000 pesos. Por ejemplo, terminé el año con 1700. Y el dólar sale más o menos lo mismo. Entonces, si yo partí con $1000, terminé el año probablemente con 1500. Está bien. 1600. Y si cierro esa operación, gané y tengo más dólares que al principio. Está bien. Ahora, la pregunta que puede estar es, miremos todas estas variables. ¿Cuál es la que subió menos? El dólar. Ojo para el año que viene con los ajustes del tipo de cambio, porque parecería que parte de la política monetaria y cambiaria ha sido atrasar el tipo de cambio. Y, a ver, yo siempre tengo un sesgo más optimista en estas cosas, pero ojo que cada vez que estamos muy, muy poderosos de peso para viajar al exterior, termina con ajustes importantes en el tipo de cambio. Así que cuidemos el bolsillo, pensemos, si hemos tenido retornos importantes en dólares,
la verdad que con un carry trade que te dio 50, 60 en dólares, sí, versus una inversión similar en el resto del mundo al 4 o 5 en dólares, te ganaste muchos años de inversión en otro lado, exacto, por lo cual la rentabilidad es bastante alta. ¿Chile o Brasil? La pregunta, recién hablábamos de Mar del Plata, que se han ajustado algunos valores para que los argentinos vamos a nuestra costa, pero ¿es más barato Brasil o Chile? Es más barato Brasil en términos históricos. Ah, mira. Hoy, si uno mide el promedio de nuestro valor del peso versus el real y versus el peso chileno, hoy estamos en un nivel de 43% abajo del promedio histórico. Es decir, está mucho más barato el real versus Chile, que es el 35%. Es decir, está barato ir a Chile, sí, está barato ir a Brasil, pero en la comparación del tipo de cambio de los dos países, es más barato Brasil. Excelente. Mariano, ¿te buscamos dónde? ¿En las redes te encontramos? En Fórmula Asesores o en mariano.cáceres1. Bueno, muy bien. Muchas gracias, que cerres bien el año y lo mejor para el próximo felicidades. año. Gracias. Ahí está el magíster en finanzas, economista y asesor financiero.